La resolución de ejercicios. Voy a pasar el libro. Pero es el que les traía. Bueno, eso es de temperatura. Bueno, eso de temperatura me pedían algunos. Pero no es ese. Ese es el que quiero hacer. Quiero hacer el... Todos los primeritos están facilitos. Todos están facilitos. Vamos a hacer el 9. Creo que voy a avanzar uno porque pensaba hacer el 7, el 9, el 11 y así el 3 y seguir, ¿verdad? Pero voy a comenzar con el 9 para avanzar más rápido, los un poquito más complicados. Son fáciles también. Bueno. Entonces, miren, si tienen alguna pregunta, pues me pueden preguntar en cualquier momentito. Está bien. Ahí tenemos las figuras en el libro. Esta partecita de la figura, entonces ahí la vamos a ver. Entonces nosotros, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando temperatura, cambios de longitud y cambios de expansión lineal y expansión volumétrica. Entonces nosotros en este ejercicio, que es el ejercicio 9, tenemos la Torre Eiffel está hecha de hierro forjado y mide aproximadamente 300 metros. ¿Qué son esos 300 metros? Es la longitud, ¿verdad? Tenemos longitud inicial. ¿Qué es la longitud inicial? Los 300 metros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Primero los 300 metros. De alto, dice. Estime cuánto se cambia su altura entre julio y tenemos que es la temperatura inicial. Sí, temperatura inicial. Que es de 25 grados Celsius. Entonces lo primerito que tenemos que ir viendo son los datos. Y dice, y enero, entre julio y enero. A nosotros no nos interesa la fecha, más nos interesa que es los datos, ¿verdad? Las temperaturas. De ahí la fecha puede variar. Lo que nos va a interesar ahorita en cambio de longitud, cambio de expansión lineal y volumétrico, es el cambio de las temperaturas. Temperatura final. Esta tenemos 2 grados Celsius. 2 grados Celsius. Ignoren los ángulos y las vigas de hierro y considere que la torre es rectecita. Entonces nosotros imaginamos que es algo tal que así, ¿verdad? Imaginamos que es así, rectecita, una Torre Eiffel y tiene una longitud L. Entonces vamos a suponer que esa es nuestra Torre Eiffel. Como dice que la tenemos que imaginar rectecita. ¿Sí? ¿Y cómo podemos ver qué es? Se nos hace lo mismo que estamos viendo en todos los ejercicios, que es una longitud sencilla. Entonces esta va a ser nuestra longitud de la torre. ¿Qué es esto? La longitud inicial de la torre. Ahora vemos que la temperatura final es menor a la temperatura inicial. Entonces nosotros tenemos la temperatura final es menor a la temperatura inicial. Si nosotros tenemos un cambio de temperatura y esta se reduce, ¿qué pasa con la longitud? La longitud final va a ser menor a la longitud inicial. ¿Por qué? Porque no va a haber expansión, sino una compresión. Entonces nosotros utilizamos nuestra fórmula. Aquí vamos a poner nuestra fórmula general de expansión lineal. Entonces nuestra fórmula general de expansión lineal nos dice que el cambio de longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de expansión lineal, que es nuestro gamma, por el cambio de temperatura. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer la sustitución. Nuestro cambio de longitud es igual a la longitud inicial. ¿Ya está en metros? Sí, vamos a trabajar en metros. Son 300. El coeficiente de expansión lineal, ¿a qué es igual? Nosotros tenemos un coeficiente de expansión lineal. Entonces dice
que está hecha de hierro. Entonces nosotros vamos a la tablita y lo podemos ver en la página 358 del libro, que si ya lo tengo abierto aquí, y dice que es hierro. Entonces vamos al hierro y dice latón, aluminio, cobre, hierro o acero, y dice que es 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 por 10 a la menos 6. ¿Y qué son estos? Celsius a la menos 1. Entonces, pero las unidades ahorita no nos interesan. Sabemos que va a estar en el sistema internacional. Entonces vamos a manejarlo así. Y el cambio de temperatura, que es igual. Final menos inicial. Entonces temperatura final, 2 grados Celsius, menos 25. Entonces nos va a dar un dato negativo, porque el cambio de temperatura es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da esto? Si alguien hace el favor, es 300 por 12 por 10 a la menos 6 por menos 23 sería 2 menos 25 por menos 23. Da menos 0.0828. Menos 0.0828. 28. ¿Qué son estos? Tenemos la longitud de metros, entonces estos son metros. ¿Qué es lo que sale acá? El resultante, ¿verdad? La longitud que se redujo. Casi siempre nosotros en el cambio de expansión lineal, comparado con el cambio de expansión volumétrico, casi siempre los contenedores, en este caso nuestra torre es la contenedora, ¿verdad? En este caso sería solo el material. Casi siempre los cambios son bien chiquititos. En este caso son 0.0828 metros. ¿Y por qué negativo? Porque va en reducción, ¿verdad? Va hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que nuestra longitud final va a ser esto, ¿verdad? Tenemos la longitud final. Esta va a ser nuestra longitud final. ¿Por qué? Porque se reduce un poquitito. Y el delta de temperatura, el delta de la longitud, va a ser este espacio chiquitito que tenemos acá. Si lo vamos a señalar, el delta de longitud sería esto. Ese espacio chiquito. Ese espacio que tenemos ahí. Vale, entonces este ejercicio muy facilito, solo para comenzar. Ahora vamos a pasar hacia el siguiente. Vamos a agarrar otro. Vamos a agarrar el número 11. Vamos a copiarlo. Vamos a pasar a nuestra pizarrita. Vale, entonces el otro ejercicio vamos a poner acá. Ahora dice, la densidad del agua a 4 grados Celsius es de 1, aquí es por 10 a la 3, ¿va? Vamos a agregar el E, porque está mal puesto. No aparece la notación científica, nosotros le vamos a poner E. Ya. Entonces, dice, la densidad del agua a 4 grados Celsius es de 1 por 10 a la menos 3 kilogramos metro cúbico. Entonces ya nos da la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua a 94 grados Celsius? ¿Qué les dije yo? Que en la mayoría de ejercicios, en la clase pasada, que en la mayoría de ejercicios, la densidad del agua, si estamos entre el rango de 4 grados Celsius a 100 grados Celsius, la densidad casi siempre se toma igual. En este caso nos está pidiendo la densidad del agua a 94 grados Celsius, solo para saber que sí hay unos pequeños cambios, pero generalmente la densidad del agua nosotros la manejamos igual. En este caso en específico si nos piden otra, ¿verdad? Ya, entonces nosotros vamos a ver cuál es el cambio. Y nosotros que estamos viendo que tenemos una temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 4 grados Celsius. Ajá. Y si tenemos una temperatura final, ¿de cuánto?
de 94 grados Celsius. Uy, qué feo ese 9. De 94 grados Celsius. Y dice cuál es la densidad del agua a esta temperatura. Entonces nosotros tenemos que hay un cambio de temperatura donde la temperatura final va a ser mayor a la temperatura inicial. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un cambio de temperatura? Va a aumentar la longitud. Sí, ¿verdad? Si nosotros tenemos, en este caso, va a aumentar. Pero en este caso, como es un líquido, no vamos a tener una expansión lineal, sino que vamos a tener una expansión volumétrica. Por lo tanto, nuestro volumen final va a ser mayor a nuestro volumen inicial. ¿Por qué expansión volumétrica? Porque estamos viendo en este caso un líquido. Vamos a tener una expansión volumétrica. Si nuestro volumen final va a ser a nuestro mayor volumen inicial, y nosotros también tenemos la otra fórmula, la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un volumen final mayor y tenemos una densidad menor, en este caso lo vamos a ver así, tenemos un volumen y tenemos una masa entre la densidad, ¿sí? Tenemos estas dos cositas. Si nosotros tenemos un volumen mayor, nuestra densidad por esta fórmula, podemos ver, ¿verdad? Si nosotros tenemos un volumen mayor, nuestra densidad va a ir disminuyendo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces la fórmula, nuestra fórmula general de expansión volumétrica, entonces en la expansión general de expansión volumétrica, fórmula general, tenemos que el cambio de volumen, que es el que nosotros queremos ver ahorita, el cambio de volumen va a ser igual a nuestro volumen inicial por nuestro coeficiente de expansión volumétrico, que es beta, por el cambio de temperatura. ¿Sí? Entonces es bien facilito como el otro ejercicio. Nosotros tenemos el cambio volumétrico va a ser igual a nuestro volumen inicial. ¿Cuál es nuestro volumen inicial que nosotros no tenemos en este caso? ¿Cuál es el volumen de este objeto? El volumen sería un metro cúbico, ¿verdad? Porque nosotros estamos manejando, tenemos un metro cúbico para esto, ¿verdad? 4 grados Celsius, que es que nosotros comenzamos, tenemos 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces nuestro volumen inicial es un metro cúbico. Entonces un metro, el coeficiente de expansión volumétrico. ¿Cuánto es del agua? Ahí está en la tabla también, tenemos que es coeficiente de expansión volumétrico, tenemos que es, miren un segundito, 210 por 10 a la menos 6. Es 210 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y tenemos nuestro cambio de temperatura. Nuestro cambio de temperatura, que son final menos inicial, son 94 menos 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos da este cambio de volumen? Señores, ¿cuánto nos da eso? 210 por 10 a la menos 6. 0.0189. 0.0189. 189. ¿Qué son? ¿Qué son estos? ¿Verdad? Metros cúbicos, ¿verdad? Como este es volumen, son metros cúbicos. Entonces este va a ser nuestro cambio.
Y como nos dio positivo, va a ser a más. Entonces va a aumentar. Entonces nosotros primeramente tenemos un volumen inicial. ¿Sí? Tenemos un volumen inicial. Y a este volumen inicial tenemos también un volumen final, que sería nuestro cambio. El volumen inicial es un metro cúbico. Nuestro volumen final sería delta de volumen, ¿sí?, más nuestro volumen inicial. Y eso lo hacemos con el despeje de la fórmula. Entonces nuestro volumen final, que es nuestro volumen que nos interesa, va a ser igual a 1 más 0.0189. ¿Cuánto equivale a eso? Solo lo ponemos. Voy a hacer la suma de un solo y nos queda 1.089. Sí, 1.089. Entonces, ¿a qué es esto? Nosotros tenemos que ver cuál es la densidad de este líquido. Entonces nosotros tenemos 1000 kilogramos, que serían la densidad que nosotros queremos, puede ser masa entre volumen final, porque va a cambiar nuestra densidad. Entonces nuestra densidad va a ser igual a la masa. ¿Cuál es la masa? 1000 kilogramos, ¿verdad? Estamos haciendo la comparación cuando estaba a 4 grados Celsius. ¿Y a eso qué es igual? Entre 1.089. Entonces, ¿cuánto nos da esta densidad, señores? Pues facilito. Solo vamos a ver que hay un pequeño cambio porque hay un volumen final que es diferente al inicial. Entonces vamos a ver la densidad final. ¿Cuál es este cambio? ¿Cuánto da? 981.45. 981.45. ¿Y qué son? Kilogramos. Y aquí son metros cúbicos. Entre metros cúbicos. Las unidades de densidad. Entonces, ¿es un pequeño cambio el que se hizo? Sí. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Que hay un cambio de volumen. Entonces, al haber un cambio de volumen y este aumenta, a la hora de encontrar... ¿Qué pasó? ¿Dígame? Y el volumen final no sería 1.0189. 0.189. Ah, sí. Yo creo que así lo pusieron en la calculadora, sí. Ahí agregué el 1 y metí así 1.01. Pero poniéndole el 1 da 918.27. 1.0189. 1000 entre eso. No creo. 918.27. Hagamos una calculadora bien. 981 me da. No, lo mismo da. Lo mismo da, ¿verdad? Es que ya lo habían agregado. Lo Sí. mismo da. Sí, es que es 1.0189, no 1.1. Si fuera 1.1, sí. Sí. Ahí sí el 1 sí se me olvidó. Pero sí, esto no da 981.45. Entonces, los ejercicios, ese está fácil también. Vemos que hay un cambio de volumen y el cambio de volumen hace que la densidad se disminuya, ¿verdad? Cuando es mayor volumen, menor densidad. Entonces, así, va inversamente proporcional. Lo vemos por la fórmula. Y es directamente proporcional a la masa. Pero en este cambio, vemos un cambio volumétrico nada más. Y hacemos la comparación con los 4 grados Celsius, que son 1000 kilogramos entre un metro cúbico. Y ahí nos dan los dos valores. Bastante facilito. Vamos a pasar al siguiente. Pero no sé si van a copiar esto porque lo voy a borrar. Entonces no sé si lo van a copiar, lo van a tomar fotos. Lo voy a borrar y voy a pasar al siguiente. Dígame. ¿De dónde sacó que es 1000 kilogramos la masa? De arriba. Nosotros tenemos que la densidad para 4 grados Celsius es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 10 por E a la 3 son los kilogramos. Y sobre un metro cúbico. Eso equivale a la densidad. Eso nos dice la densidad del agua a 4 grados Celsius es
1 por 10 a la 3, que son 1000, ¿verdad? Entre un metro cúbico. Ya nos dan esos dos valores. Vaya. Entonces, seguimos trabajando con eso, ¿verdad? Si la densidad nosotros la vemos a esa temperatura, luego vamos a verla a la otra temperatura. Pero siempre vamos a tener lo mismo. Vaya. Bueno, señores, voy a borrar esto. Vamos a pasar al siguiente. Y aquí había uno de los que me solicitaron. Eso solo para iniciar. Y ahora vamos a pasar a uno de los que me solicitaron. Voy a borrar todo. Entonces, vamos a pasar a este que me solicitaron. Son fáciles, solo que quieren un poquito más de análisis. Entonces, el número 13 dice: un vaso ordinario se llena hasta el borde con 350 mililitros de agua a 100 grados Celsius. Si la temperatura disminuye a 20 grados Celsius, ¿cuánto el agua se podría agregar al vaso? Entonces, en este caso hay una regla que, bueno, no la menciona, pero la regla también es un poco fácil de sacar, que nosotros tenemos dos reglas. Son dos reglas. Vamos a poner reglas de adición. Y estas, ¿quién las hizo? Yo me las inventé, pero igual, no sirven. Y sí, sirven para todos los ejercicios. Entonces, bien fácilmente nosotros tenemos que, al haber aumento de temperatura, acá, para que lo digamos rápido, y tenemos disminución de temperatura. Entonces tenemos aumento de temperatura y disminución de temperatura. Nosotros, para aumento de temperatura, tenemos que delta, no es un delta, el volumen. Cuando nosotros tenemos un objeto y este objeto nosotros le vamos a aumentar la temperatura y este objeto tiene líquido adentro, si aumentamos la temperatura, ¿qué va a suceder con el líquido? El líquido se va a expandir, ¿verdad? Casi el recipiente, si nosotros podemos ver como en el ejercicio de la Torre Eiffel, el recipiente, en este caso el contenedor, no sé cómo lo quieran ver, casi no cambia su longitud, casi no cambia. Pero el líquido que está dentro de ese recipiente sí cambia su volumen, mucho más veces que lo que cambia el mismo recipiente. Entonces nos vamos a valer por el cambio de temperatura, debido a que lo que más modifica esto es a los líquidos. Entonces, nosotros, si aumentamos la temperatura, tenemos que vamos a tener un aumento. Entonces, un volumen aumentado. Vamos a poner volumen aumentado. Sí. Y este volumen aumentado va a ser, o si quieren le pueden poner volumen perdido. Bueno, lo que tenemos que saber es que este volumen va a ser en aumento de ese líquido. Y eso va a ser igual a delta del volumen del líquido, y le vamos a poner la sub L, menos delta del volumen del recipiente. ¿Sí? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos disminución de temperatura? Nosotros vamos a usar un volumen que podemos adquirir, le vamos a poner ahí, y este va a ser delta del volumen del recipiente menos delta del volumen, ese menos me quedó bien feo,
delta del volumen del líquido. Esa es el estado F, bueno, del líquido. Entonces nosotros cuando tengamos un recipiente, y en este caso nosotros aumentemos la temperatura o la disminuyamos, porque solo eso puede pasar, podemos aumentar la temperatura o la podemos disminuir, no puede pasar nada más. Entonces nosotros vamos a tener una regla: cuando aumente la temperatura, nosotros vamos a encontrar un volumen, este volumen que se aumentó de este líquido, y cuando tenemos una disminución también podemos adquirir más líquido, en este caso porque se disminuye la cantidad, ¿verdad? Entonces, a la disminución se reduce el volumen, y si se reduce el volumen del líquido, nosotros podemos agregar un poquito más para llenar los recipientes. Entonces solo es esa regla que facilita. Entonces nosotros ahora en este ejercicio dice: un vaso ordinario se llena hasta el borde con 350 mililitros de agua a 100 grados Celsius. Si la temperatura disminuye, entonces si vamos a disminuir, vamos a utilizar esta. Entonces nos dice que la temperatura inicial, voy a ir un poquito rápido porque nos quedan 4 minutos, la temperatura inicial son 100 grados Celsius. La temperatura final es igual a 20 grados Celsius. Si estaba hasta el borde, significa que nuestro volumen inicial para ambos va a ser 350 mililitros, ¿verdad? Porque como estaba hasta el borde, entonces el volumen del líquido es igual que el del recipiente, es exactamente el mismo. Entonces nosotros vamos a usar esa fórmula, vamos a poner el volumen adquirido, o lo que podemos adquirir, porque eso es lo que vamos a utilizar. Dice que es el volumen del recipiente menos delta del volumen del líquido. ¿Y aquí es igual a esto? Sacamos la fórmula de delta, que es volumen inicial por el coeficiente de expansión volumétrico por el cambio de temperatura. ¿Sí? ¿Y esto qué? Todo del recipiente menos volumen inicial por el coeficiente de expansión volumétrico por delta de temperatura. ¿Y este qué? Del líquido. ¿Sí? Entonces, el volumen adquirido solo adquirido va a ser, y sacamos el factor común, ¿verdad? El cambio de temperatura es el mismo. Entonces tenemos el cambio de temperatura y tenemos el volumen inicial también, que es el mismo. Lo único que vamos a tener es el coeficiente de expansión volumétrico del recipiente menos el coeficiente de expansión volumétrico del líquido. ¿Sí? Entonces, y allí solo sustituimos, porque tenemos las temperaturas, final menos inicial, el volumen inicial, que también lo tenemos, el coeficiente de expansión volumétrico del recipiente, que sería un vaso ordinario, significa que es el vidrio, ¿verdad? Ahí lo tenemos como vidrio ordinario, y el coeficiente de expansión volumétrico del líquido, y en este caso es agua, y ahí lo encontramos. Entonces ahí termina el ejercicio. Ahí ustedes hacen la sustitución. Por el tiempo, pues voy a cortar lo que es la llamada y les voy a hacer otra vez la llamadita y hacemos el otro, que es el siguiente, es igual, y ahí sí vamos a sustituir. Entonces este termina así, ahí hacen la sustitución ustedes. Ya. Entonces tenemos el otro ejercicio. Vale, ahí está.
Entonces nosotros vamos a recordar acá, vamos a volver a poner nuestras reglas. Bueno, ahí tenemos y vamos a coger nuestras formulitas, lo tenemos bien fácil, ¿verdad? El volumen, pues vamos a ponerle P, que es el perdido, que se puede aumentar, ¿verdad? Que se hizo extra, o le vamos a poner volumen extra, porque se hace más grande, ¿verdad? Si quieren extra, no sé cómo le quieran llamar. Pero la cosa es que el volumen aumenta. Y este va a ser igual al delta del volumen. Del líquido menos delta del volumen del recipiente. Y el volumen adquirido va a ser el delta del volumen del contenedor menos, o recipiente, vamos a poner así como lo hemos manejado, el recipiente menos delta del volumen del líquido. Bueno, entonces esta va a ser para aumento. Esto es aumento de la temperatura, vamos a ponerle así, el aumento de la temperatura. Y esta va a ser para disminución de la temperatura. Denme un segundito, voy a apagar esos micrófonos. ¿Ya? Entonces dice, se observa 55 milímetros de agua a 20 grados Celsius. Se llena completamente un contenedor hasta el borde. En cuanto el contenedor y el agua se calientan a 60 grados Celsius, se pierden 35 gramos de agua. ¿Cuál es el coeficiente de expansión volumétrica del contenedor? Entonces aquí vamos a encontrar el coeficiente de expansión volumétrica de ese contenedor. No nos dice de qué material es, solo tenemos que saber que hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces nuestra temperatura inicial son 20 grados Celsius. Así. La temperatura final es igual a 60 grados Celsius. Entonces, nuestra temperatura final aumentó, ¿verdad? Es mayor que la temperatura inicial. Entonces, si es mayor, nosotros vamos a utilizar nuestra, ahí la tenemos, ¿verdad? Esta. Cuando aumenta la temperatura, cuando la final es mayor a la inicial. Y ahí nos dan, también nos dan la masa. Creo ver, sí, nos dan la masa, que es igual a 0.35 gramos. Gramos. Entonces, y nos dan la densidad del agua a 60 grados Celsius. Aquí es 0.98324. Ahí hay otro valor. Vale, pues entonces vamos a usar la fórmula. Dice que nuestro volumen extra, que es lo que nosotros vamos a poder ver, ese volumen extra, porque si aumenta la temperatura va a haber un volumen extra. Y si estaba lleno y va a haber un volumen extra, por lo tanto, obviamente, se va a rebalsar este recipiente. Y esto va a ser delta del volumen del líquido menos delta del volumen del recipiente.
¿Y a qué es igual el volumen? Este volumen extra que nosotros vamos a encontrar, él quiere el coeficiente del volumen, que es lo que nosotros vamos a encontrar en este caso. ¿A qué es igual el volumen? El volumen, vamos a ponerlo de la densidad. La densidad es igual a masa entre volumen. Entonces tenemos densidad más igual entre volumen. Y este volumen extra, que es lo que nosotros vamos a utilizar, nos da la masa. Por lo tanto, tenemos que dejar el volumen en términos de densidad y masa. Entonces, este volumen nos queda masa entre densidad. Entonces vamos a sustituir masa entre densidad es igual a nuestro delta que tenemos acá. Y delta del líquido, ¿a qué es igual delta del líquido? Al volumen inicial, que es lo que nosotros tenemos, por el coeficiente volumétrico de ¿qué? Del líquido por delta de temperatura, menos el volumen inicial también del recipiente por coeficiente volumétrico del recipiente por delta de temperatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? El coeficiente volumétrico del recipiente, dice. Literal, ¿cuál es el coeficiente de expansión volumétrica del recipiente o del contenedor? Entonces nosotros tenemos que encontrar esto que tenemos acá. Entonces nuestro literal A. Tenemos que despejarlo. ¿Cómo lo despejamos? Primeramente, lo queremos positivo, entonces lo vamos a pasar a sumar. Nos queda masa entre densidad más volumen inicial por el coeficiente de expansión volumétrica del recipiente por delta de temperatura es igual a lo que nos queda del otro lado, que es el volumen inicial por el coeficiente de expansión volumétrica del líquido por la delta de temperatura. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a encontrar eso y vamos a despejar nada más el del recipiente. En este caso, este es el coeficiente de expansión volumétrico del líquido, no del recipiente. Vamos a hacer un cambiecito ahí, que es líquido. Cambia de temperatura. Bueno, entonces, este es el que nosotros vamos a despejar. Entonces nos queda así, lo vamos a despejar de un solo. Queda el coeficiente de expansión volumétrico del recipiente, queda ahí, y del otro lado lo que ya teníamos, que es el volumen inicial, ¿sí? Por el coeficiente de expansión volumétrico del líquido por el delta de temperatura, y este está sumando, pasa a restar, menos la masa, ¿sí? Menos la masa entre la densidad que F es la densidad más de la densidad, y lo que está multiplicando a este pasa a dividir. Entonces todo esto le vamos a poner una flequita aquí, todo eso entre el volumen inicial y entre delta de temperatura, ¿sí? Entre el volumen inicial y entre delta de temperatura. Así lo vamos a poner en paréntesis si quieren, entre el volumen inicial y delta de temperatura. Tenemos el volumen inicial. Sí, el volumen inicial para ambos, eso tenemos que saberlo, ¿verdad? El volumen inicial para ambos va a ser el mismo, porque dice que se llena completamente. Entonces el volumen inicial va a ser el mismo, que son los 55 mililitros. Entonces, ¿tenemos el volumen inicial? Sí. ¿Tenemos el coeficiente de expansión del líquido? ¿Qué líquido es este? Agua. ¿Tenemos delta de temperatura? ¿Delta de temperatura qué es?
60 menos 20. Tenemos delta de temperatura. ¿Tenemos la masa? Sí. ¿La masa cuánto es? 35 gramos. ¿Tenemos la densidad de esa masa? Sí, tenemos la densidad. Y aquí nos dice la densidad del agua, que es 0.983324, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar ese. ¿Tenemos el volumen inicial? Sí, tenemos delta de temperatura. Entonces, para seguir explicando los ejercicios, bueno, ahí hacen las sustituciones ustedes y encontramos el coeficiente de expansión. Bueno, no, ahí sí me equivoqué. Este dato que nos da aquí, este dato que nos da aquí, este es para literal B, no es para literal A. Ajá. Entonces, en la densidad del agua solo pone la densidad del agua. Ese es para literal A. Y para el literal B vamos a ver qué necesitamos. Dice, ¿cuál es la material más probable del contenedor? Ah, no, entonces no. Ya con esto, con este valor de coeficiente de expansión volumétrico, solo es de sustituir y meter en la calculadora. Ya con el coeficiente de expansión volumétrico, ya les da un valor, y con ese valor solo se van a la tabla y buscan qué material es. Entonces eso lo hacen ustedes, la sustitución y la búsqueda de la tabla, y busquen qué material es. Recuerden, no se vayan a confundir con el coeficiente de expansión lineal, sino que busquémoslo en la parte del coeficiente de expansión volumétrico, ¿sí? El valor que nos va a dar. Entonces ahí lo encontramos, ahí la sustitución de los valores. Tenemos el volumen inicial, coeficiente de expansión lineal, coeficiente de expansión volumétrico, delta de temperatura, la masa, la densidad del agua. Tenemos todo, lo sustituimos. Vamos a pasar al siguiente para hacer un poquito más rápido. Primero. Hola. Y ahí no hay que hacer ninguna conversión. El coeficiente de expansión, como te lo da en Celsius, la masa no afecta. La masa no afecta, no hace ningún cambio. Lo que nos va a dar el coeficiente de expansión volumétrico nos lo da en Celsius. ¿Sí? Entonces eso no hay problema, no hay que hacer conversión. Pero ¿y la densidad? La de en kilogramos sobre metro cúbico. Utiliza la de gramos. Hay dos. Está la de gramos. En este caso, como está en gramos y Celsius, utilizamos la densidad en la de gramos. Hay dos. Sí, está la tabla en las dos formas, ¿verdad? Sí me acuerdo de eso. Sí, está en gramos y está en kilogramos. Si hacen la conversión, ese sí es buen punto. Si hacen la conversión, tienen que usarla la de kilogramos sobre metro cúbico. Y si no hacen la conversión, la densidad, tenemos que utilizarla en gramos por milímetros. Mililitros, no mililitros. Gramos sobre mililitros. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. Bueno, ahí estaban esos. Y me pedían también uno que dice. Estos de demostración, que son 17, 18 y 19, les dije que no los hicieran. Solo para la primera guía, no sé si en la otra guía vamos a hacerlos, pero sí en la primera guía los de demostración no. Quiero más que se enfoquen, aunque son bonitas las demostraciones, pero bueno, vamos a hacer el número 20. Acá. Este era de pensar un poquito más. No es tan difícil, pero sí, dice. El péndulo de un reloj, bueno, este sí es nivel 3, estaba un poquito más complicado, sí, lo entiendo. Vamos a tratar de explicarlo para que se entienda. Ahora, número 20. El péndulo de un reloj de caja alta está hecho de latón e indica la hora exacta a 17 grados Celsius. ¿Cuánto tiempo se gana o se pierde en un año? En un año nos está pidiendo el tiempo. Si el reloj se mantiene a 25 grados Celsius. Suponga que se aplica la independencia de frecuencia de la longitud para un péndulo simple. Vaya, entonces nosotros vamos a poner primero esto. No sé cómo hacerla. Así, vamos a hacer la T así. Toda rara. No sé cómo ponerle para periodo. Vamos a hacerla así. Sí, vamos a ponerla así, no es muy difícil. Vamos a hacerla minúscula. Entonces el periodo es lo que nosotros vamos a ver. Pero vamos a ver primeramente la temperatura. La temperatura inicial es igual a
17 grados Celsius. La temperatura final es igual a 25 grados Celsius. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver acá? Que es la parte importante. Al nosotros aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar con la longitud? Como estamos viendo un péndulo simple, nosotros en un péndulo simple tenemos esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y esta partecita de acá es la longitud. Al haber un cambio de temperatura en aumento, significa que la temperatura final es mayor a la temperatura inicial. Entonces, si la temperatura final es mayor a la temperatura inicial, nuestro periodo es este, ese sí que se ve y es periodo, nuestro periodo final va a ser mayor a nuestro periodo inicial. ¿Por qué? Porque si la temperatura aumenta, sabemos nosotros que la longitud final va a ser mayor a la longitud inicial. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos que la temperatura aumenta, aumenta el periodo. ¿Por qué aumenta el periodo? Porque aumenta la longitud. Si aumenta la longitud, como es directamente proporcional, el aumento de longitud hace y crea un periodo mayor. Entonces, mientras mayor longitud, mayor periodo. Y eso es por el péndulo simple. Esa es una de las reglas principales del péndulo simple. Ahora, también nosotros tenemos que vamos a encontrar una pérdida, dice que se va perdiendo tiempo. Entonces nosotros tenemos que encontrar un periodo resultante. Vamos a poner acá un periodo resultante. No nos dan casi valores en este. El periodo resultante es igual al periodo final menos nuestro periodo inicial, que va a ser nuestro periodo resultante. Pero nosotros, como no tenemos la longitud de esta cuerda, tenemos que hacer la comparación con nuestro periodo inicial. Entonces, al hacer, vamos a encontrar un porcentaje de pérdida por segundo. Eso es lo que nosotros queremos encontrar en este caso. Y vamos a poner acá porcentaje de pérdida por segundo. ¿Por qué por segundo? Porque nuestro periodo lo vamos a trabajar en segundos. Ahí lo podemos hacer por minuto, por hora, como ustedes quieran, pero generalmente nosotros usamos el periodo de segundos. Entonces, nuestro porcentaje de pérdida por segundo va a ser, como es un porcentaje, ¿verdad? Va a ser una división. En este caso es una razón. ¿Cuál razón es la que nosotros queremos analizar? Queremos analizar el periodo resultante. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Que se va a ir perdiendo, ¿comparado con qué? Con lo único que tenemos, con nuestro periodo inicial. Eso es lo que nosotros vamos a ver, es el porcentaje de pérdida por segundo que vamos a analizar. ¿Y a qué es igual esto? Al periodo final menos el periodo inicial entre el periodo inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver cuánto se va perdiendo y lo vamos a hacer la comparación con el periodo inicial. No tenemos otro valor, no tenemos nada más, no tenemos la longitud, ni la longitud inicial ni la longitud final. Lo único que podemos comparar son los periodos de tiempo. ¿A qué porcentaje va a ir cambiando el resultante comparado con el inicial? Eso es lo que nosotros vamos a analizar. Pero nosotros también tenemos otra razón, porque no es tan fácil, ¿verdad? ¿Y a qué es igual el periodo, ingeniero? No tenemos tampoco el valor del periodo. Entonces nosotros vamos a recordarnos algo del péndulo simple, que el periodo, vamos a poner acá texto, el periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad, ¿verdad? Y entonces acá sí vemos que es directamente proporcional a la longitud del periodo. Eso es lo que me refería. Mientras más la longitud sea más grande, el periodo va a ser más grande.
Entonces lo tenemos así. Ahora, vamos a ir haciendo la sustitución de estos. Entonces vamos a hacer el análisis de esta partecita, que es la que nosotros necesitamos. Esto. Nos queda el periodo final. El periodo final aquí es igual. Vamos a pensar acá. 2pi por la raíz de la longitud final entre la gravedad menos 2pi por la raíz de la longitud inicial entre la gravedad. ¿Sí? ¿Y esto entre qué? Entre 2pi por la raíz de la longitud inicial, como es el periodo inicial, entre la gravedad. Entonces ahí tenemos que sacar un factor común para poder seguir resolviendo. Entonces vamos a sacar un factor común acá. Vamos a seguir aquí al ladito. Nos queda el factor común. Factor común, 2pi. Y también tenemos raíz de g. Raíz de 1 sobre g. Raíz de 1 sobre g. ¿Sí? ¿Cómo es que sacamos ese factor común así? Ahí vemos. Nosotros tenemos, así, vamos a poner un ejemplo acá. Ejemplo. Vamos a poner ese ejemplo. Raíz de 3 medios es igual a raíz de 3, bueno, esta raíz de aquí ahora está abajo, ¿verdad? Raíz de 3 por, entre paréntesis, por raíz de 1 medio. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Si nosotros multiplicamos las raíces de los factores, es igual lo mismo que la raíz conjunta, ¿verdad? Entonces ahí sacamos el factor común. ¿Qué nos queda nada más si sacamos ese factor común? Nos queda la longitud final menos la longitud inicial. Raíz, ¿verdad? Raíz de longitud inicial y raíz de longitud final. ¿Esto entre qué? Entre 2pi raíz de longitud inicial entre la gravedad. Entonces aquí podemos eliminar, o bueno, vamos a hacer ese pasito también acá para que nos dé lo mismo, para que veamos que da lo mismo. También podemos poner acá raíz de 1 sobre g por raíz de longitud inicial. Entonces aquí eliminamos el 2pi con el de abajo, y el raíz de 1 sobre g sobre raíz de 1 sobre g. ¿Qué nos queda nada más? La raíz de la longitud final menos la raíz de la longitud inicial entre la raíz de la longitud inicial. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con este ejercicio? Despejar nada más respecto a una de las variables, porque ya teniendo una de las variables y teniendo la división sobre una de las mismas variables, podemos tratar de quitarla, ¿verdad? ¿A qué es igual a la longitud final? Nosotros también tenemos esto, es otra de la fórmula, la vamos a copiar aquí arribita. Delta de longitud es igual a longitud final menos longitud inicial. Entonces la longitud final es igual a delta de longitud más longitud inicial. Entonces eso vamos a sustituir ahí por longitud inicial, por longitud final. Entonces nos queda, sustituyendo, raíz de delta de longitud
menos, en este caso es más, longitud inicial, menos raíz de longitud inicial, y todo esto sobre raíz de longitud inicial. ¿Sí? Entonces esto nos queda bien facilito. ¿Y aquí es igual el delta? El delta de longitud, sabemos nosotros, por la otra fórmula, que es la que teníamos antes, el delta de longitud es la longitud inicial por el coeficiente de expansión lineal por el delta de temperatura, ¿sí? Más la longitud inicial, que ya teníamos. ¿Y aquí es igual a esto? Aquí vemos que tenemos longitud inicial en los tres términos, tanto en la resta que tenemos en la parte de arriba como en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el factor común de la longitud inicial. Factor común de la longitud inicial, pero tenemos una suma algebraica aquí de esta partecita, tenemos una suma algebraica de las longitudes iniciales. Entonces primeramente tenemos que quebrar esa y tenemos que hacer un factor común de esa raíz. Entonces nos queda así. Longitud inicial, que vamos a sacar el factor común, es igual a coeficiente de expansión lineal por el delta de temperatura. Y aquí vemos que el factor común de longitud inicial es 1. Entonces más 1 menos raíz de longitud inicial entre raíz de longitud inicial. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de seguir, pero no tengo espacio, así que vamos a hacer un cuadrito acá. Disculpen el desorden, ya no nos cupo. Vamos a tratar de terminar acá en esta partecita que les voy a poner aquí. Aquí vamos a seguir para no borrar todo. Entonces ese es el seguimiento. Ahora vamos a sacar el otro factor. Entonces raíz de longitud, que es lo que nosotros vamos a encontrar primeramente. Tenemos el factor de longitud inicial, raíz de longitud inicial por raíz de coeficiente de expansión lineal por delta de temperatura más 1 menos raíz de longitud inicial entre la raíz de la longitud inicial. ¿Sí? Entonces este es el seguimiento. Ahora esto aquí es igual. Hoy sí podemos sacar factor común ya con ese factor. Hoy sí podemos sacar factor común de longitud inicial. Y con el factor común de la longitud inicial nos queda nada más factor de, vamos a ponerlo aquí en paréntesis, nos queda coeficiente de expansión, raíz de coeficiente de expansión volumétrico por delta de temperatura más 1 esto es raíz, ¿verdad? Y todo esto menos 1 porque raíz de longitud inicial, factor de raíz de longitud inicial nos queda solo menos 1 y abajo raíz de longitud inicial. ¿Sí? Entonces esta raíz no contiene este menos 1 es de esto, ¿verdad? De esta parte que tenemos aquí como factor común. Ahora se elimina la longitud inicial de arriba y la longitud inicial de abajo y nos queda ya sin longitudes, que eso es lo que nosotros estábamos buscando porque no tenemos ningún valor. Y nos queda que es la raíz del coeficiente de expansión lineal por delta de temperatura más 1 y todo menos 1. Esto es entre paréntesis. Ahora sí podemos encontrar el valor. El coeficiente de expansión lineal, y dice que es latón. Coeficiente de expansión lineal del latón es
tengo 19 por 10 a la menos 6. ¿Puedo ver? Sí, 19 por 10 a la menos 6. Vamos a sustituir. Entonces queda raíz de 19 por 10 a la menos 6 por delta de temperatura. ¿Cuánto es la delta de temperatura? La temperatura final 25. 25 menos 17. Eso todo entre la raíz, ¿verdad? Y a esto le sumamos más 1. Más 1 y todo eso entre la raíz. Y le restamos 1 aparte. ¿Cuánto nos da el resultado? Es 19 por 10 a la menos 6, 25 menos 17 por 8, más 1, y le restamos eso, raíz, y le restamos 1. ¿Alguien lo hace bien, por favor? Tengamos en cuenta que todo lo que está aquí está entre raíz menos 1, se le resta 1 después. ¿Cuánto nos da eso? 19 por 10 a la menos 6 por 8, después le sumamos 1, y después le sacamos raíz a eso, y luego le restamos 1. ¿Cuánto da? $7.599 por 10 a la menos 5 me da a mí. 7.59 por 10 a la menos 5. Ya, perfecto. Ya dos personas ya 7.59 por 10 a la menos 5. ¿Y qué es esto? Este es el porcentaje de pérdida por segundo. Este es el porcentaje de pérdida por segundo. Lo vamos a hacer acá. Y entonces él quiere equivalente a un año. Entonces queremos ver cuánto equivale a un año. Entonces la respuesta va a ser igual al tiempo. Tiempo en segundos de un año. ¿Cuánto es el tiempo en segundos de un año? Esperen, va a ser rápido. Buscar en internet rapidito, esperen. Aquí está. Entonces es 3.15 4 3.15 por 10 a la 7 por 10 a la 7. Esos son los segundos en un año. ¿Sí? Los segundos en un año. ¿Y cuánto se va a perder? Aquí tenemos el porcentaje de pérdida por segundo, que es 7.59 por 10 a la menos 5. Multipliquen eso. 2.393.88. 2.393.88. Eso es lo que vamos a perder en segundos. En segundos. En un año. Entonces, este porcentaje de pérdida que tenemos acá, si a ustedes les preguntarían, mire, ¿cuánto vamos a perder? ¿Cuánto vamos a perder en un mes? Solo tienen que poner el tiempo de un mes y ya estuvo. Si le ponen una semana, solo le ponen el tiempo de segundos en una semana y ya estuvo. Y la parte divertida de todo esto, que es la parte importante quizás de este ejercicio, es que nosotros en la fórmula ya tenemos la fórmula general para una pérdida, que es esta. Esta sería nuestra fórmula general. ¿Sí? Porque no, sin longitud, ¿verdad? Tenemos nuestra fórmula general. No importa
la cantidad de la longitud final y la cantidad de la longitud inicial. Solo, ¿qué es lo que necesitamos ahí? El material del péndulo y el cambio de temperatura. El material del péndulo, el cambio de la temperatura. Y podemos tener una pérdida de cualquier tipo de péndulo. Entonces, cualquier temperatura, imagínense ahora le pidieran 40 a 80 grados. Puede ser aumento, puede ser disminución. Bueno, en este caso tendría que ser aumento por ley, porque estamos viendo en aumento, ¿verdad? Entonces esta es la fórmula para aumento de temperatura. Entonces pasaría de 40 a 80 grados. Imagínense fuera hierro. Utilizamos esta fórmula y encontramos la pérdida, ¿sí? Entonces esta es como una fórmula general. ¿Y esta de dónde se saca? De todo lo que acabamos de hacer. Entonces les voy a... Vamos a terminar en unos minutitos. Solo espérenme. Les voy a compartir ahorita sobre el libro. Vaya, vamos al libro. Vaya, miren. Nosotros el ejercicio 21 dice, el tubo de mercurio tiene un diámetro. Ahí lo leemos. Lo voy a señalizar para que lo veamos. Sí, bueno, entonces el 21, ¿verdad? Otro nivel 3, pero este es bien fácil. Este es bastante fácil. Dice, el tubo de termómetro de mercurio tiene un diámetro interior de 0.18 milímetros. El bulbo tiene un volumen de 0.255 centímetros cúbicos. ¿Cuánto se moverá la hilera de mercurio cuando la temperatura cambie a 11.5 grados Celsius a 33 grados Celsius? Toma en cuenta la expansión de vidrio Pyrex. Determine una fórmula para el cambio en la longitud. Entonces, nosotros tenemos que ver la fórmula, pero aquí lo que vemos es exactamente lo que les explicaba en el anterior. Y esta es la parte facilita del ejercicio de ese, aunque pareciera que es bien complicado, ¿verdad? Nosotros vemos que hay un cambio de temperatura. Dice que es de 11.5 grados Celsius a 33 grados Celsius. Si nosotros aumentamos temperatura, el volumen va a aumentar. Entonces, si el volumen aumenta, vamos a copiarlo y vamos a mover un poquito para que lo tengamos. Para que lo veamos. Vamos a ver. Entonces tenemos ese ejercicio ahí y nos dice que aumenta la temperatura. Si la temperatura final es mayor a la inicial, en este caso tenemos la temperatura final es mayor a la temperatura inicial. ¿Qué teníamos nosotros? Que el volumen, en este caso sería el extra, vamos a poner extra, solo X. El volumen extra, o lo que se va a aumentar de ese volumen, es el delta del volumen del líquido menos delta del volumen del recipiente. Bueno, entonces es bien fácil. Nosotros nos piden el literal A. ¿Cuánto se moverá la hilera de mercurio cuando la temperatura cambie de 11.5 a 33 grados Celsius? Entonces nosotros tenemos que ver el diámetro, en ese caso tenemos el bulbo y tenemos el volumen de ambos. Entonces nada más nos pide cuánto va a cambiar esta hilera, cuánto se va a mover esa hilera. Entonces nos están pidiendo el volumen de esa hilera. Entonces así lo vamos a hacer con este procedimiento, ¿verdad? El cambio de temperatura es aumento, vamos a utilizar exactamente eso. ¿Cómo es el bulbo de
de un termómetro tenemos esto, que sería el termómetro, y el bulbo sería la partecita de esta, ¿verdad? Sí. Esos termómetros son así. Entonces, si el mercurio llega hasta aquí, si el mercurio llegara hasta aquí, que es la partecita de la hilera, luego va a aumentar, va a crecer. Entonces, tratan de hacerlo exactamente así, que eso es la verdad nada más. Tenemos el diámetro interior, y aquí es igual el volumen. Si nos dice cuál es el diámetro interior, nosotros tenemos que el cambio de longitud, va a haber un cambio de longitud en este caso, va a haber un cambio de longitud que va, digamos, voy a ir de aquí a acá, y a este le vamos a poner que es el cambio de la longitud, y este va a ser el cambio de la longitud. Entonces, nosotros para volumen también tenemos otra fórmula. Volumen es igual al área por la longitud. Tres dimensiones, ¿verdad? Volumen, tres dimensiones. Entonces, este volumen extra es lo que nosotros queremos encontrar. ¿Cuánto se va a mover la hilera? Quiere la distancia de la longitud en ese volumen. Por lo tanto, este cambio de longitud, que es el que nosotros vamos a tener por el área, nosotros vamos a sustituir así. Cambio de longitud por el área va a ser igual a delta de volumen por la longitud menos delta de volumen del líquido, quiero decir, y este es del recipiente. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Nosotros queremos este cambio de longitud. Entonces nos queda así. Este cambio de longitud, que es lo que nosotros estamos buscando en el literal A, es igual a delta del volumen del líquido. ¿A qué es igual delta del volumen del líquido? Volumen inicial por el coeficiente volumétrico del líquido por el cambio de temperatura menos volumen inicial por el coeficiente de expansión volumétrico del recipiente por el cambio de temperatura. Y esta área que está aquí multiplicando pasa a dividir entre el área. ¿Sí? Entonces, el volumen inicial de los dos, si es el mismo, porque nosotros comenzamos con el mismo volumen, el volumen que tiene el recipiente y el objeto. ¿El cambio de temperatura nos los da? Sí. Final menos inicial, 33 menos 11.5. El coeficiente de expansión volumétrico, ¿lo tenemos? ¿Tenemos el coeficiente de expansión volumétrico del líquido? Sí. ¿Qué es este líquido? Mercurio. Buscan el coeficiente de expansión volumétrico del mercurio y del recipiente. Aquí dice Pyrex. No sé si vamos a encontrar vidrio Pyrex. Ahí en la tabla, quiero ver si dice vidrio Pyrex. Sí, dice vidrio Pyrex. También está. Y tenemos el cambio de temperatura. ¿Va? Tenemos todo. Y el área, la tenemos, ingeniero. Esto es circular. El área de un círculo, que le vamos a poner, el área de un círculo, es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Verdad? Entonces nosotros ya tenemos la fórmula. En el literal B nos dice, encuentra la fórmula para esto. Entonces podemos tenerla así, ¿verdad? Volumen por la longitud, coeficiente de expansión volumétrico del líquido, por el cambio de temperatura, lo mismo, exactamente lo mismo, por el cambio de expansión volumétrico del recipiente, por el cambio de temperatura, entre el área. ¿Y qué es igual al área? Pi por radio al cuadrado. Y nos dan el radio. Nos dicen el diámetro. Y con el diámetro encontramos el radio. Solo dividimos entre 2. ¿Sí? Tenemos todos los datos. Entonces podemos encontrar... no, ese no es área. Uy. Siento ahí. Es el cambio de longitud, que es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces,
¿Cuál es la fórmula? Ah, literal B. Aquí está la fórmula. ¿Ve? Así. Si ustedes quieren hacerla con diámetro, ok, ponen en vez del radio al cuadrado, es diámetro al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y el 2 pasa arriba, a multiplicar. Entonces nos quedaría, si quieren hacerlo con diámetro, y si quieren hacerlo con radio, es así. Tienen todos los datos para hacerlo. Es bien fácil el ejercicio. Es exactamente igual que los otros. Solo que el volumen esta vez ya no lo hacemos con densidad y masa, porque no nos están dando masa, ni nos están dando densidad. En este caso nos están dando un radio. Y como sabemos que es circular, el volumen lo vamos a encontrar con 3 dimensiones. Área y longitud. Sí, hay diferentes formas de encontrar el volumen. Con masa y densidad, con volumen y hay otra fórmula, ¿verdad? Pero generalmente así. Entonces esa es la fórmula de resolver ese y ustedes lo hacen, terminan de hacerlo. Pues veamos el otro, que es el otro, quizás, estos son los más difíciles, que más difíciles. Este sí tal vez los haga pensar un poquito más, que es el último. Este sí quiero que van a tener que hacerlo por su cuenta, ¿verdad? Pero bueno, sí la vida. Dice, una rueda cilíndrica de aluminio sólida, vaya, de 23.4 kilogramos y 0.41 metros de radio, gira en torno de su eje sobre continentes sin fricción con velocidad angular. Y nos da la velocidad angular. La velocidad angular es W, no B. No sé por qué aparece como B. Si ahora su temperatura se eleva a 20 grados Celsius, de 20 a 75, ¿cuál es el cambio fraccional en el volumen? Me imagino que esta B también tiene que ser W. Entonces vamos a modificarlo porque si no está mal. Vamos a ponerle W. Porque si no se va a ver como que es velocidad y es velocidad angular. Ya. Entonces nosotros vemos que hay un cambio en este cambio de temperatura. Entonces también tenemos que ver esto. Temperatura final es mayor a la temperatura inicial. Si el cambio de temperatura es así, nosotros tenemos que la longitud final es mayor a la longitud inicial. ¿Sí? Pero dice que el radio gira en torno al eje. Entonces cuando nosotros tenemos un objeto como este que dice un objeto sólido, cilíndrico, que nos está hablando de un objeto sólido cilíndrico y después nos habla de un objeto hueco y luego nos está hablando del momento de inercia. Entonces el momento de inercia para un objeto cilíndrico, vamos a poner acá momento de inercia, voy a poner letra, momento de inercia es igual a, para un objeto cilíndrico, porque depende del objeto, ¿verdad? Es igual a un medio, este es el más común, el cilíndrico, un medio de la masa por radio al cuadrado. ¿Sí? Y también tenemos el momento, si nosotros giramos sobre un mismo eje y tenemos el momento de inercia y va a cambiar su longitud, nosotros podemos decir que cambia el momento angular. Eso tuvimos que haberlo visto en física 1, sí, esa partecita pequeñita no lo vimos, pero ahorita se los puedo enseñar. Entonces nosotros tenemos también que hay torque. El torque se hace con una T también, ya no hay como hacer las T de tantas T que hay acá. Bueno, vamos a hacer una T toda rara, ¿va? Esta va a ser nuestra T de torque, vaya. Esa es la T de torque. En nuestro torque, nosotros tenemos la fuerza por la distancia por el ángulo efectuado por esa fuerza. Ah, pero aquí no hay fuerzas. Entonces, si no hay fuerzas ejercidas, nosotros lo que tenemos acá es un momento angular. El momento angular le vamos a poner una L así rara, y esta le vamos a llamar momento angular.
Nosotros el momento angular lo simbolizamos con una L. Y el momento angular, si nosotros tenemos el cambio del radio nada más, pero no ha habido un cambio así drástico, sino que solo es uno por cambio en la temperatura, entonces nosotros podemos decir que el cambio angular de estos dos objetos, el cambio angular del momento angular, tanto inicial como final, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza ejercida. Solo ha habido un cambio en la longitud por un cambio de temperatura. Entonces el cambio en el momento angular no va a haber. ¿Y qué es el momento angular? El momento angular es igual a el momento de inercia por la velocidad angular. Y si es final, entonces el momento de inercia por la velocidad angular final es igual al momento de inercia por la velocidad angular inicial. A nosotros nos dicen cuál es la inicial, ¿verdad? En este caso, nos da la de 32.8 radios sobre segundo. Entonces, ¿cuál tenemos que encontrar? ¿La inicial o la final? Si ya nos da la inicial, tenemos que encontrar la final. Por lo tanto, nuestro momento de inercia pasa a dividir. Nos queda la velocidad angular final es igual al momento de inercia por la velocidad angular inicial entre el momento de inercia final, ¿verdad? Inicial. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos este cambio. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos ahora? Dice, ¿cuál es el cambio fraccional? Ah, ya hicimos un ejercicio de cambio fraccional. Nosotros, un cambio fraccional lo hacemos así. Nuestra velocidad angular resultante va a ser igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. ¿Sí? ¿Y qué es esa fracción? Ah, la fracción, vamos a ponerle acá, la fracción de pérdida por radianes sobre segundo. ¿Por qué radianes sobre segundo? Porque es velocidad angular. Entonces, la fracción que nosotros vamos a perder es la velocidad angular resultante, que es la que tenemos arriba, entre la velocidad angular inicial. Es lo mismo, la fraccional, es lo mismo que habíamos hecho antes también. ¿Y a qué es igual esto? A la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre la velocidad angular inicial. ¿Sí? ¿Y a qué es igual a la velocidad angular final? Ah, la velocidad angular final tenemos acá, que es el cambio de la longitud, ¿verdad? Tenemos la velocidad angular final, la velocidad angular inicial, la velocidad angular inicial, y acá tenemos lo que es la velocidad angular final. ¿Sí? Lo tenemos aquí, ¿ve? ¿Sí o no? Entonces, ¿esto qué es igual? Tenemos aquí, que es... Y bueno, ahí lo pueden ir haciendo ustedes, que es lo que yo quería, no se lo voy a terminar haciendo los últimos, ¿verdad? Pero así es el planteamiento, así es la sustitución de la velocidad angular final en este ladito, menos la velocidad angular inicial sobre la velocidad angular inicial, y pues así lo van a ir haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el cambio fraccional? Es el resultado de esos. Solo les voy a decir que nosotros la velocidad angular final y la inicial se pueden ir eliminando así como lo hicimos en el ejercicio anterior, que es un poquitito largo. Pues ahí tratemos de hacerlo. Lo único que cambiaba acá era el momento de inercia y el momento angular, que esas partecitas sí quizás no vamos a profundidad en física 1. No es muy complicado, pero sí quizás esto, como no lo vimos, no le puedo decir, miren, apréndanse esos temas, porque son dos temas aparte. Si quieren hacerlo, hagámoslo, pero así uno en el examen de velocidad angular y momento angular y el momento de inercia no les voy a dar para su parcial. Si tenemos alguna pregunta, pues me la pueden hacer.
no, pues espero que se haya grabado todo y lo tenemos. Pero los ejercicios no son tan difíciles, solo tenemos que prestar un poquito de atención, dígame. Dígame. Grabó esta clase. Sí, No. la grabé, entonces ahí se la voy a subir. Y la va a subir A a YouTube. una red A YouTube lo voy a subir. YouTube. Ahí le voy a enviar el link. Claro. ¿Alguna otra pregunta? No, sí, no, sí, no. Bueno, los ejercicios no son muy complicados, pero sí tenemos que tener las bases fundamentales en las dos fórmulas iniciales, que son la de expansión lineal y la de expansión volumétrica. Si tenemos bien las bases de esas dos fórmulas, tanto los despejes como los factores comunes y demás, iba saliendo solo, ¿verdad? Me comentaban que el ejercicio de la Torre Eiffel era al revés, que la temperatura era al revés, que enero pasaba antes de julio o algo así, ¿verdad? No sé si me voy a enfocar en esa partecita. Ahí revisan ustedes, solo es el esquema, ¿verdad? Ni siquiera leí el ejercicio. Solo revisen esa partecita. Y pues si tienen alguna duda con los ejercicios, no son complicados. De análisis, si son más los que piden porcentaje fraccional de pérdida, esos sí son un poquito más de análisis. Y con un pequeño cambio que se haga en un ejercicio, se hacen bien violentos, ¿verdad? Se pueden hacer un poquito largos. Tal vez para el parcial sí les va a salir más o menos así. Para el examen voy a sacar un ejercicio, creo, uno o dos para el examen. Creo que va a venir 50% teoría y 50% práctica. Que en este caso sí van a salir ejercicios para el examen que ustedes tienen programado para el día viernes de la otra semana, creo que es ya. Entonces van a salir un ejercicio. Y las guías, bueno, el día de la clase les voy a dejar la segunda guía, que es la segunda guía que vamos a trabajar, la segunda mitad, el segundo tercio de la guía que vamos a trabajar. Y pues vamos a tener también otra para resolución de ejercicios de esa guía. No son difíciles, estamos viendo la parte más fácil, que es la de calor, la parte de termodinámica, tenemos que ver la parte más fácil, solo para ir viendo así por encima. Los ejercicios sí se pueden volver un poquito complicados. En el examen que vamos a tener, voy a sacar algunos de los más sencillos, no van a ser complicados. Para el parcial sí, así que me gustaría que trabajemos la guía por cada uno por nuestra cuenta, que puede ser la idea de la resolución de ejercicios, y esa es la idea de aumentarle un poquito al examen. Espero salgamos bien y si tienen duda o algo me preguntan, me escriben y ahí estamos. Bueno señora, muchas gracias y disculpen por haber quitado un poquito más de tiempo. Se cuidan y si no hay preguntas, si no, pues adiós. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Me dejó el micro. Gracias, Inge. Bueno.